La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las causas de la tos en pacientes alérgicos con el doctor Jaime Alberto Guyari. Él es especialista en asma, alergia e inmunología clínica. Y vamos a ver esta placa, por favor, señor director, que habla justamente del tema. Porque dice, la tos es un importante mecanismo de defensa en la eliminación de excesos de secreciones y cuerpos extraños inhalados. Las vías aéreas superiores e inferiores se encuentran envueltas frecuentemente en los procesos inflamatorios alérgicos, desempeñando un papel importante en las crisis de tos. La tos crónica, mayor a 6 semanas, es una condición muy prevalente y, según estudios, puede afectar hasta el 12% de la población. Este es el tema que vamos a tratar con nuestro invitado en el programa de hoy. Al inicio del programa agradecemos, gracias a las marcas y a las empresas que me están apoyando para que yo pueda estar acá delante de cámaras, muchísimas gracias. Y gracias también, obviamente, y lo más importante, le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos y nos gusta comenzar el programa agradeciendo. Vamos a hacer un pequeño corte, voy a recibir a nuestro invitado y enseguidita estamos de vuelta. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Guyari. Él es especialista en asma, alergia e inmunología clínica, médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista, como ya lo dije, en asma, past president de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología y director médico de la Clínica Guyari y amigo de la casa y está con nosotros acá. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte aquí. Y este tema que vamos a hablar de la tos en pacientes alérgicos. Hay gente que vive con tos, doctor. Sí, la tos es un síntoma muy importante. Representa aproximadamente la mitad o un poco más de la mitad de los motivos de consulta diaria a los consultorios de alergia. Y es muy importante encararla en forma multidisciplinaria, de varios puntos de vista, porque si bien la alergia misma puede generar tos, muchas veces el alérgico viene con tos, pero son otras las causas que la produjeron. Ay, ¿cómo descubrís eso? Porque es alérgico. Uno piensa, es alergia, la alergia es lo que le da la tos. ¿Cómo se descubre que no es la alergia la que le da la tos? Y hay características particulares para cada tipo de tos, digamos. Y en ese sentido, de vuelta a la historia clínica, los síntomas que dan, la forma de tos, el horario de la tos, si se exacerba la tos con el ejercicio o es más nocturna o no tiene un momento del día para establecerse o se agudiza bajo ciertas circunstancias, son aspectos súper importantes que uno, conversando con el paciente, puede intuir de qué origen viene esa tos. ¿Y tos es diferente? ¿Vos podés diferenciar una tos de otra tos? Sí, básicamente separamos las causas de la tos en 3 grandes grupos. Las tos de vía aérea superiores, a causa de problemas de vía aérea superiores, la tos bronquial, que sería vía aérea inferior, o una tos que no tiene características ni de vía aérea superior ni vía aérea inferior, sino que se asocia a otros aspectos. Por ponerte un ejemplo, es un alérgico que estaba súper controlado, pasaba súper bien, pero empezó a presentar crisis de hipertensión. Y debido a la hipertensión, él fue medicado con un medicamento para la presión como el enalapril,
Sí. Y 2 semanas después de estar tomando su enalapril empieza a toser con una sensación de cuerpo extraño en la laringe. Eso es muy característico de la tos inducida por el enalapril. Ah, no me diga que eso da, el enalapril da tos. Da tos. Otros antihipertensivos del grupo de los beta bloqueantes generan broncoespasmo y también pueden generar crisis de tos seca en un paciente alérgico. Y el otro grupo muy importante es el que vemos cada vez con más frecuencia, es el grupo de los pacientes con tos inducida por reflujo gastroesofágico. Los pacientes con sobrepeso, pacientes obesos o a veces ni siquiera con obesidad o sobrepeso pueden presentar episodios de reflujo y el reflujo puede ocasionar asma o el reflujo puede exacerbar o empeorar el asma de un paciente alérgico. Bueno, todo es, el tema de la tos es cuándo te tiene que comenzar a preocupar que tenés tos y ir al médico, porque uno puede toser un día, 2 días, sentir que la garganta, qué sé yo, cambio de tiempo, miles de cosas. ¿Cuándo sería, qué sería lo que nos indica de que, bueno, esto tenemos que ir a consultar? Bueno, para comenzar, la tos es un mecanismo reflejo, como vimos, de defensa. Existe o se genera porque algo anda mal. No es un proceso normal, no es normal toser. Ni qué decir cuando la tos se está instalando en forma progresiva, empeora y va generando otro tipo de molestias. Pero siempre que la tos se presenta, uno tiene que preguntarse qué es lo que me está sucediendo. Una causa frecuente es el goteo nasal posterior de vía aérea superior por cuadros de resfrío. Pero uno se siente resfriado, se siente congestionado, tiene febrícula, le duele la garganta y bueno, y asociado a eso tiene tos. Sí. Ok, la tos es parte del síndrome gripal, digamos, o de infección de vía aérea superior. Pero si no hay un motivo y se presenta la tos de golpe, no se está yendo, 1 semana, 2 semanas, es necesario consultar para tratar de establecer la causa de la tos y no automedicarse con los antitusivos que hoy tenemos de todo. Y que es una mala costumbre que tenemos todos, el tema de ir nomás y comprar algún medicamento para el problema que tenemos. Y después recién, si no nos pasa, nos vamos a ir al médico. Y eso se hace mal. Es al revés la historia, ¿verdad? Totalmente. A mí me duele porque a veces me visitan y me dicen, doctor, este es el antitusivo y es el medicamento más vendido en el Paraguay. Y muchas veces los representantes demuestran eso como un orgullo. Yo digo, para mí es una tristeza porque quiere decir que a nadie le importa cuál es el origen de la tos. Claro. Es simplemente calmarle la tos al paciente Y que siga. y que siga. Claro, pero la idea es encontrar el motivo, la causa, atacar esa causa y ahí se va la tos. Y desaparece la tos Claro. ya de por sí. Bueno, tenemos material y vamos a presentar este primer material, por favor. Síndrome de tos de las vías aéreas respiratorias superiores. Uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia son la tos por rinitis y síndrome de goteo nasal posterior. Entre el 20% al 40% de estos pacientes son alérgicos, portadores de rinitis o rinosinusitis alérgica. Otros cuadros asociados son la poliposis nasal, hipertrofia de adenoides en niños en etapa escolar y anormalidades anatómicas del septo nasal. Actualmente, el importante número de vehículos que transitan embotellados por las avenidas ha sido causa importante de cuadros de tos irritativa por inhalación de material particulado, así como gases tóxicos derivados de la combustión de motores obsoletos. Y entonces ahora esto, ahora que veíamos esto del tráfico y de todo eso hace que la gente se vuelva más alérgica o que se manifieste la alergia, o cómo es el tema. La contaminación de por sí puede generar tos. Es una tos irritativa en una persona que a lo mejor ni siquiera tenía antecedentes de alergia. En Sao Paulo se hicieron varios estudios donde le hacían necropsias, autopsias a personas que murieron por causas violentas, jóvenes que murieron por asaltos, balaceras, etc. Sí. Y le hacían la necropsia y les impresionaba el daño pulmonar que tenían estos chicos con 14, 15 años, sin haber muerto de un problema pulmonar. Ellos ya padecían de un problema pulmonar por la exposición a la contaminación. Entonces hoy estar expuesto al humo de contaminación es un factor de riesgo para tener síntomas
respiratorio y sobre todo tos. Pero como vimos, las causas de tos son diferentes de acuerdo al grupo etario a quien le estamos evaluando. ¿Cómo es eso? No es lo mismo evaluar un adulto mayor con tos que evaluar un niño con tos. Las causas más frecuentes son diferentes. Cuando viene un niño con tos, ahí yo me interrogo, sobre todo según las características de esa tos, adenoiditis, sinusitis, etc. Si es un adulto mayor, voy a encarar a ese paciente en el grupo de los pacientes más frecuentes, ¿verdad? No que no existan otras causas, pero más frecuentemente voy a valorar el reflujo, tos inducida por medicamentos, etc. Claro. Ahora se acostumbra el tema de operar ya adenoides y todo eso como antes, o es como que frenó un poco eso y de amígdalas, adenoides y todo eso. Las indicaciones quirúrgicas para la adenoidectomía son muy claras y muy concretas, pero se realizan con mucha frecuencia actualmente porque los chicos padecen de síntomas nasales muy frecuentemente y el porcentaje de chicos que complica con una adenoiditis, esos síntomas es muy alto. Entonces, varios de ellos, te diría que de los pacientes que acuden a nuestra clínica, entre 5 a 10% pueden llegar a tener una indicación formal de adenoidectomía. Y ahí ya se soluciona el problema cuando se le hace esa operación. Se soluciona la adenoiditis. Claro, porque el se tema retira. de la respiración y de No todo. completamente, una parte. Porque el chico, si es alérgico, no va a curar la alergia con su cirugía, pero va a solucionar una parte importante. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla del asma y síndromes asociados. A ver. Asma y síndromes asociados. La tos es uno de los síntomas cardinales del asma. Todo paciente con tos crónica debe ser evaluado por asma bronquial. Cuando se produce una descompensación del cuadro de asma, la tos suele ser el primer síntoma en aparecer, sobre todo por las noches, asociándose con la falta de aire y el chillido en el pecho. Por otro lado, clásicamente los pacientes asmáticos no controlados son portadores de hiperreactividad bronquial, pudiendo presentar crisis de tos ante una infinidad de desencadenantes como los cambios bruscos de temperatura, aire frío, ejercicio físico, altos niveles de humedad, contaminación ambiental, humo de cigarrillo, entre otros. Así mismo, uno de los síntomas principales o cardinales, como vimos, del asma no controlada es la presencia de tos seca persistente, que puede estar sola como único síntoma o se puede asociar a opresión torácica o a sensación de chillido en el pecho, famoso pecho chiñá. Sí. Entonces, uno tiene que, si se conoce alérgico, uno tiene que estar atento a este tipo de síntomas para hacer un tratamiento antiinflamatorio adecuado. La inflamación es un concepto muy importante, porque la inflamación bronquial en el asmático genera hiperreactividad. Hiperreactividad. Y la hiperreactividad es la generación de tos con un sinnúmero de estímulos, como vimos. De exponerse a cambios de temperatura, a niveles de humedad elevados, el hecho de hacer un ejercicio, subir una escalera, ya le va a generar una tos si es que él está hiperreactivo. Pero él está hiperreactivo porque está inflamado. Al desinflamarle, al darle el tratamiento antiinflamatorio, él deja de estar hiperreactivo y al no estar hiperreactivo tolera el ejercicio, tolera el humo de cigarrillo, tolera los irritantes, etc. O sea, con un antiinflamatorio. Exactamente. El tratamiento, la base del tratamiento del asma es el tratamiento antiinflamatorio. Bueno, ¿y qué hace que se inflame? Todos esos aspectos que mencionaba el material, el tema de cambio de tiempo y de todo eso. Por lo general, cuando el asma es de origen alérgico, hay un alergeno que induce la inflamación. Por ejemplo, el humo de cigarrillo no es un alergeno. Sí. El cambio de tiempo no es un alergeno. El ejercicio no es un alergeno. Lo que le genera la inflamación es un alergeno, es una proteína específica. Ya, perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte, volvemos enseguidita.
Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado, doctor Jaime Alberto Guyari, sobre el tema de la tos. Ya nos explicó que puede haber tos, diferentes clases de tos, y la tos en pacientes alérgicos es el tema de hoy. Y cuando un paciente alérgico viene a tu consultorio, doctor, viene con muchos otros problemas, no solamente con la tos, ¿verdad? O sea, o puede ser solo tos. No, puede presentarse solamente con tos porque, digamos, está descompensado de su rinitis o como parte de su rinitis alérgica o de su crisis de asma. Pero uno tiene que estar atento porque el alérgico también se engripa, Claro. El alérgico también puede tener reflujo, el alérgico también puede estar tomando alguna medicación, etcétera. O como parte de una complicación rinosinusal o como vimos los chicos por la presencia de adenoiditis. Es decir, y en cada consulta, en cada queja, la tos puede ser de origen diferente. No, en cada consulta puede Claro, ser. una vez pudo haber consultado por una sinusitis, otra vez pudo haber estar consultando porque tiene tos por reflujo, otra vez la tos es solamente realmente por la alergia. Claro. Entonces uno tiene que estar, es muy dinámico, eso es muy cambiante. Uno tiene que estar siempre atento a cada consulta qué tipo de tos el paciente está presentando. Qué impresionante. Bueno, vamos a seguir aprendiendo y tenemos otro material que habla de asma, alergia y los inhibidores de la enzima. Asma, alergia y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina han demostrado mejorar el pronóstico de una variedad de enfermedades como la hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la nefropatía diabética y otras enfermedades renales. El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es un factor causante de tos crónica entre el 5% al 35% de las personas que los consumen. Sin embargo, esta asociación parece aumentar en los pacientes que son conocidos portadores de algún tipo de alergia o asma bronquial. Por favor. Resulta que estos medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora, son medicamentos excelentes, buenos, bonitos y baratos. Y demostraron mejorar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, mejoran los niveles de hipertensión, mejora la disfunción renal en pacientes con nefropatía hipertensiva o diabética. O sea, desde el punto de vista, cardiovascular, son espectaculares. Sin embargo, en cualquier momento, ¿verdad?, pueden ir generando tos. Tos irritativa, una tos molesta con sensación de cuerpo extraño a nivel laríngeo. Se pueden presentar desde el inicio, a las 2 semanas de iniciar este tipo de medicamento, o se pueden iniciar después de varios años de estar tomando. Entonces, se volvieron un diagnóstico diferencial muy importante en los pacientes que presentan tos, sobre todo tos crónica. Y como explicamos en reiteradas oportunidades, no importa si el paciente es alérgico o no, el inhibidor de enzima convertidora puede generar tos. Pero aparentemente el paciente que ya tiene un problema alérgico va a presentar tos por IECA más frecuentemente que otro que no es alérgico. Bueno, para eso ya está la expertise del profesional, ¿verdad? De saber, de detectar, porque me voy yo alérgica con tos y puede ser que no sé, que me contagie la tos de alguien, un cuadro febril, qué sé yo, una cosa así, o por alergia, ¿verdad? No solamente, el diagnóstico es conversar con el paciente. Claro. El diagnóstico es tener la paciencia para conversar qué fue que ocurrió, por qué pasó, estás tomando algún medicamento, porque el alérgico de repente viene y no te cuenta que está con hipertensión. Claro. Viene y te dice tengo tos, entonces uno cree que ya es la misma causa de siempre. Entonces tiene que estar atento a ese detalle. Qué importante es eso, que los doctores, que los médicos se tomen y tengan ese tiempo para hablar con el paciente. En este caso que estamos hablando de la tos, pero en cualquier otro caso, eso es lo principal. Y no ¿qué te pasa esto? Pam, una receta y que siga que pase el siguiente, que lastimosamente pasa así, ¿verdad? Tal Muchas cual, veces. es muy importante. Y ahí es la diferencia porque uno elige un médico y no otro.
justamente en ese tiempo que te da. Tenemos otro material, asma y tabaquismo. A ver. Asma y tabaquismo. Por increíble que parezca, no es raro observar esta asociación, sobre todo en pacientes jóvenes. El tabaquismo es un factor importante en la falta de control de los síntomas de rinitis alérgica y asma bronquial, así como en las exacerbaciones graves e internaciones. Varios pacientes míos de niños logran su remisión de las alergias con la adolescencia. Muchos de ellos mejoran con la adolescencia, pero con la adolescencia también se inician ciertamente los vicios y el tabaco es uno de los mayores. Y no pocas veces hemos visto recrudecer el asma o empeorar un asma que estaba relativamente controlado por el inicio del tabaquismo. Pero es que debería estar prohibidísimo luego que un asmático fume. No, o sea, hace hecho, mal a cualquiera, ¿verdad? Pero digo, peor. Así mismo. Y la mayoría de los pacientes vienen muchas veces y te preguntan, ¿verdad? ¿Yo puedo fumar? ¿Verdad? ¿Cómo a un médico le va a preguntar eso? Y evidentemente que si bien está luego desaconsejado Claro. en cualquier tipo de paciente, en los alérgicos con más razón, ¿verdad? Claro. Pero tenemos pacientes inclusive asmáticas, embarazadas y que continúan fumando. No. Doctor, tengo Lastimosamente. ganas de ir a tu consultorio y ir a hablar con cada una de ellas. No puede ser. Lastimosa. Y no depende de la cantidad de cigarrillos. Es igual, 1 o 2 cigarrillos le hace igual de daño que fumarse 5 o 6. Bueno, sabemos y cada vez que podemos hablamos del tema de cigarrillos y del tabaquismo y eso todo el mundo sabe que hace mal. Pero no nos vamos a cansar de reiterar, de decir, se puede dejar, cuesta, obviamente, porque es un vicio, pero se puede dejar. Hay miles de métodos y de cosas, pero lo que más funciona es que la persona tenga ese convencimiento y diga, yo puedo dejar. Y se puede. Habla una exfumadora de 20 años, entonces por eso nomás digo, si no, no me atrevería a hablar de esto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. Betty, ¿podemos seguir hablando? Perfecto. Bueno, y justamente asma y tabaquismo que nos estabas contando, doctor. ¿Cómo influye el tema de una persona asmática que fuma? Ya el cigarrillo hace mal, pero en el tema de los bronquios y de todo el tema del asma, ¿cómo es? Resulta que nosotros tenemos como parte del envejecimiento fisiológico, vamos disminuyendo nuestra capacidad respiratoria con los años, digamos fisiológicamente. Cuando uno tiene asma alérgica o de otro origen, ese declinio de la función pulmonar se acelera, porque padecemos de un problema pulmonar bronquial. Pero si yo le agrego el tabaquismo a toda esa condición, la velocidad con la que yo voy a ir perdiendo mi función pulmonar va a ser todavía mucho más rápida y acelerada. Ese es un problema. El otro problema es que cuando yo percibo, clínicamente, cuando yo percibo que mi función pulmonar disminuyó, cuando solamente me resta el 20%. ¿En serio? Es decir, mi función pulmonar fue disminuyendo en un 80% y yo clínicamente puedo no estar sintiendo nada. Y cuando sentí, ya fue tarde. O sea, ya queda el 20% nomás bien. Exactamente. Uno no siente ese disminuir. Por eso los pacientes con fumadores dicen, a mí no me hace nada. Yo no siento nada. Jamás se hicieron una espirometría, jamás hicieron un control adecuado de su función pulmonar. Cuando sintieron algo, es tarde. Él ya está con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y terminan después con su oxígeno. Terminan con traje de oxígeno, incapacitados, jóvenes incapacitados porque con 50 o 60 años están postrados. Claro. Bueno, y justamente es lo que necesitamos nosotros para vivir, es la buena oxigenación, poder respirar bien, que todo funcione bien. Y ya los años van deteriorando eso, o si sos alérgico, pero encima lo único que podés evitar es fumar. Es lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Claro, no podés evitar un montón de otras cosas. Por eso es importante que el paciente sepa, ¿verdad? Que el cigarrillo le va a generar daño tarde o temprano. Que él sienta clínicamente algún síntoma o no, eso no garantiza
tiene que ser valorado objetivamente para poder medir qué función pulmonar él está teniendo en el momento. O sea, el daño sí o sí se está produciendo. Uno puede no sentir. No sentirlo así mismo. Y cuando siente, puede ser tarde. Ya, 20% nomás te queda de la función pulmonar, de la función ¿verdad? pulmonar, así mismo. Qué terrible. Qué terrible. Hay que hablar de esto y hay que pensar, te imaginas, lo peor que hay es cuando vos no podés respirar o estás bajo el agua o qué sé yo, y te asfixias. Y va a ser así la vida de estas personas. Es simpático porque muchas veces se hicieron varios estudios donde se les pide a los chicos con asma que representen con un dibujo lo que están sintiendo cuando padecen una crisis. Sí. Y la mayoría de ellos hace el dibujo del chico bajo el agua. Y claro, La sensación de ahogo inminente, sí. ¿verdad? De falta de aire persistente. Y imagínate un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, él se siente continuamente. Es como estar en crisis o vivir en crisis continuamente. Claro. Es como hacer así para respirar y que no entre aire. Así mismo. Terrible, Tal realmente terrible. Y insistimos en esto porque hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden evitar, ¿verdad? Sí, o sea, totalmente evitable. Sí. Es evitable. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos y vamos a hablar un poquito de lo que nos dijo el doctor al inicio, el tema del reflujo gástrico, que tiene que ver con la tos, con el asma y con todo eso. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Guyari. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en asma, alergia e inmunología por la Universidad de São Paulo, past president de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología y es director médico de la Clínica Guyari. Y justamente nos está hablando del tema de hoy, de la tos. La tos en los pacientes alérgicos. Puede ser tos a raíz de la alergia, pero puede ser un paciente alérgico que tenga tos por otro motivo. Entonces, ahí es el tema que el médico tiene que primero diferenciar y luego tratar. Obviamente se tiene que tratar la alergia que se puede manifestar de otra manera, no solamente con tos, y también la tos que puede ser por un contagio de algo, ¿verdad? Claro. La tos primaria por la alergia misma o secundaria, algún agravante que se haya presentado en el momento. Como bien decís, las infecciones virales que son causas frecuentes, pero también otras como la que estuvimos hablando, la exposición al tabaco, la contaminación, el uso no de medicamentos como los inhibidores de la IECA, etcétera. Claro. Bueno, y también nos hablabas, doctora, al inicio del reflujo gastroesofágico, me cuesta decir, que eso influye en que la persona pueda tener tos. Sí, el reflujo gastroesofágico es una condición clínica por el cual contenido gástrico sube hasta el tercio superior del esófago o inclusive un poquito más arriba, pudiendo irritar la laringe o la faringe y en consecuencia generar tos crónica, una tos que se presenta de más de 6 semanas. Es una causa frecuente de tos, pero también no raramente vemos pacientes con asma inducida por reflujo. ¿Cómo hace eso? Vienen pacientes con síntomas clásicos de asma y lo único que nosotros encontramos, no encontramos alergia, no encontramos otra cosa, lo único que encontramos es un reflujo. Tratamos el reflujo y el paciente se cura de su asma. ¿Y cómo es eso, doctor? ¿Qué tiene que ver el reflujo con el asma? Y la aspiración de contenido gástrico puede ocasionar inflamación bronquial. Entonces la inflamación fue secundaria a la aspiración por reflujo. Claro. En los ancianos, donde el episodio de reflujo puede ser más grave, inclusive es muy frecuente la neumonía inducida por reflujo, o la bronconeumonía inducida por reflujo. Claro, porque sube y va para otro lado un poquitito, se aspira. Se aspira un poquitito a la parte respiratoria. Claro. Hoy en día es una causa muy común debido a los hábitos que estamos teniendo. Cada vez comemos comida más procesada. Cada vez nos sentamos con menos tiempo para poder digerir tranquilamente la comida. Los largos periodos de ayuna
facilitan el reflujo. Ah, sí. El consumo exagerado de café facilita el reflujo. El sobrepeso, la obesidad, etcétera. Un montón el uso crónico de medicamentos son todos factores inductores de reflujo. Bueno, y para terminar con este tema, o sea, tenemos más, pero esto del reflujo, tenemos justamente ahora este material. A ver. Asma, alergia y reflujo gastroesofágico. El síndrome de tos de las vías aéreas superiores, el asma y el reflujo gastroesofágico constituyen casi el 90% de las causas de tos crónica en pacientes no fumadores. Estudios demuestran el mecanismo por el cual el reflujo genera tos crónica, pudiendo producir desde enfermedad nasosinusal hasta inflamación de las pequeñas vías aéreas. El diagnóstico específico se realiza a través de la impedancia y pH-metría. Bueno, ¿está correcto eso, doctor? Sí, claro. Lo que nos decías, ¿verdad? Sí. Es nada más para graficar mejor. Tal cual. Y el diagnóstico certero se hace a través de la pH-metría y una impedanciometría, que a veces no son estudios tan sencillos de realizar, pero que son necesarios. ¿Cuál es ese estudio? La pH-metría. ¿Cómo es eso? Se le coloca una sonda nasogástrica al paciente que tienen 4 o 5 canales que van leyendo los episodios de reflujo durante 24 horas. Y el paciente va a la casa ¿Con su sonda? Con su sonda y un monitor enganchado. Pero, doctor, ¿por dónde entra la sonda? Nasogástrica. Por la nariz hasta el punto donde el esófago se va convirtiendo en estómago. Sí. Un poquito por arriba. Y tiene varios canales que van leyendo los episodios de reflujo. Hay veces que el paciente no siente reflujo, pero tiene reflujo. Solamente el 50% de los pacientes tienen síntomas gástricos y sensación de reflujo. Pensé que sí o sí se sentía eso. No. Hay veces que no siente. Solo el 50% siente un episodio de reflujo, pero puede tener tos por reflujo. Yo me quedé colgada con esa prueba. ¿La persona se da 24 horas con una sonda, doctor? Sí, así mismo. ¿Se hacen eso? Se hace bastante. Es más, se tendría que hacer más y no se hace más por falta de personas que hagan este tipo de estudios. Y es muy importante. Y ahí con esa sonda y se controla 24 horas, entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se sabe con eso? Los episodios de reflujo, hay reflujos que son fisiológicos. Uno puede ir teniendo episodios de reflujo durante el día que se consideran normales hasta cierto número y hasta cierta altura. Pero ya cuando los episodios de reflujo son muy altos y son muy frecuentes, entonces eso se puede ir determinando en el transcurso de las 24 horas y según un score que se tiene, se diagnostica el reflujo patológico. Entonces, eso también se hace acá en Paraguay. Sí, se hace de rutina. Próximamente en la clínica, pero regularmente se hace en otros servicios. Claro, con especialistas. Exacto. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material que habla de asma, alergia y tuberculosis. Asma, alergia y tuberculosis. Así como la alergia y el asma, la tuberculosis continúa siendo una causa importante de tos crónica a evaluar. Esta asociación aumenta en pacientes portadores del virus del HIV o de alguna otra condición de inmunodeficiencia primaria o secundaria. ¿Hay mucha tuberculosis? Hay todavía mucha tuberculosis en el Paraguay. En el Paraguay el médico está obligado a pensar siempre en tuberculosis. Como parte de los estudios de rutina, un paciente con tos crónica tiene que tener una radiografía de tórax anterior y lateral, anteroposterior y lateral de rutina. Mismo así, con una radiografía normal, si los síntomas son muy sugestivos, ese paciente tiene que ir a broncoscopía o tiene que ir a otros estudios que traten de buscar y certificar la tuberculosis si es que no encontramos otras causas. Ahí hablamos un poquito del HIV porque es una condición de inmunodepresión que facilita mucho la tuberculosis. Claro. Pero no raramente ya vimos pacientes asmáticos automedicados con altas dosis de corticoides
que pueden llegar a ser inmunosupresoras y que facilitan la tuberculosis o otras infecciones. Entonces, hay que pensar en las infecciones bronquiales asociadas a la condición del asmático, y de entre ellas la tuberculosis la primera. Y hay gente que tiene tuberculosis y no siente, no sabe que tiene tuberculosis. O sea, la tuberculosis no es que está tosiendo todo el día, ¿verdad? Pero sí es una tos continua, ¿o cómo es? Se calcula que la mayor parte de los pobladores tuvimos contacto con el bacilo de la tuberculosis. Sin embargo, somos, digamos que, portadores asintomáticos porque tenemos controlada la infección, ¿verdad? Sí. Pero siempre que la infección esté activa va a ir generando algún tipo de molestia, desde pérdida de peso, sensación febril sobre todas las noches, sudoración profusa y tos, que es una tos persistente y que no necesariamente se va a presentar con el esputo sanguinolento clásico. Sí. Tendría que haber abierto una caverna o haber generado una lesión pulmonar un poquito más extensa para ya presentarse con sangrado. Por eso que hay que estar atento, porque puede ser muy insidioso, bastante inespecífico algunas veces. ¿Y la tuberculosis se relacionaba antes con un estrato social bajo, con falta de higiene? Sin embargo, ahora cualquier persona puede tener. Cualquier persona puede ser portadora o enferma de tuberculosis. Sin embargo, la desnutrición genera inmunodepresión. Entonces una persona de estrato social bajo, malnutrida, está más expuesta o está más predispuesta. Los alcohólicos también sufren alteraciones inmunes debido al consumo crónico del alcohol. Los tabaquistas tienen el sistema inmune pulmonar alterado y también están más predispuestos a sufrir de tuberculosis y de cáncer, lógicamente, ¿verdad? Pero tuberculosis dentro de la... Y la condición de inmunosupresión secundaria, que la más frecuente es el HIV, pero también ahí entran los pacientes con inmunodepresión por trasplantes, por lupus. ¿Y la embarazada, por ejemplo, que también baja las defensas? Pero la embarazada tiene una alteración de la defensa que no es una inmunodepresión, digamos que suficiente como para predisponerle de forma exagerada. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, preguntas que ustedes están haciendo en redes sociales para nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, continuamos hablando con el doctor Jaime Alberto Guyari y ahora tenemos las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera consulta, por favor. Federico de Lambaré dice, ¿requiere de mayor cuidado o hay más riesgos en embarazadas con tos crónica y asma? Claro, por supuesto. Cuando una asmática queda embarazada es todo un capítulo particular y hay que prestar mucha atención. Porque estamos cuidando de dos personas, ya no solamente de una, sino de dos personas. La paciente, por regla general, una paciente asmática es recomendable que no entre en crisis, porque esa crisis de asma puede significar alteraciones muy importantes para su bebé. Entonces, tratamos de ser bastante puntuales y bastante cuidadosos en que pase todo su embarazo lo más controlada posible. Los medicamentos que normalmente utilizamos en una paciente no embarazada, la gran mayoría de ellos se pueden continuar durante el embarazo. Los inhaladores, la fluticasona, el salmeterol, el salbutamol, han demostrado ser seguros en el tratamiento continuo durante el embarazo. Y son obligatorios en la dosis adecuada dependiendo del tipo de asma que tenga cada embarazada. Bueno, perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Dora de Pilar dice, ¿es mejor el uso del inhalador o el nebulizador en niños asmáticos?
La recomendación es el uso de los inhaladores. Es muy importante saber que los inhaladores han cambiado completamente el pronóstico y el rumbo de las enfermedades bronquiales en general. Pero el pero es la buena utilización, la buena técnica de utilización. Siempre los inhaladores tienen que ser utilizados con aerocámaras adecuadas. Tiene que haber una técnica adecuada de colocación del inhalador. No tienen que utilizarse directamente en la boca. Cuando colocamos directamente en la boca, inhalamos menos del 10% del principio activo en cada disparo. Y cuando utilizamos adecuadamente con la aerocámara, utilizamos entre el 50-60% del medicamento. Cuando pasamos a un nebulizador, se inhala muchísimo menos porque mucho se pierde en el vapor que se va generando. También, dependiendo del tipo de nebulizador, no siempre se llega a obtener un tamaño de partícula que al inhalarse vaya hasta la vía aérea inferior. Ese es otro problema. La mayor parte de las inhalaciones por nebulización quedan en los bronquios principales o a nivel de la tráquea, de la laringe. Pero qué importante lo que nos estás diciendo, porque la lógica de quien no es médico es, me pongo acá el inhalador bien adentro de la boca y ahí ya el 100% está. Es al revés. Hay que ponerse las aerocámaras, que son esas cositas así que se ponen... Los tubitos, claro. Y apretar el spray y inhalar a través de la aerocámara. Cuando hacemos bien esa técnica, vamos a aprovechar el 50% de cada disparo. No hay manera de aprovechar el 100%. No existe un inhalador perfecto hasta ahora. Claro. No hay. Están los discos, están las cápsulas en polvo, pero ninguno se obtiene 100%. Perfecto. Bueno, y vamos con esta siguiente pregunta. Juan Carlos de Areguá dice, ¿qué debe hacer una persona con tos crónica y asma en caso de contraer gripe? Dios mío, pobre. Todo junto, ¿verdad? Si tomamos estrictamente la palabra gripe, nos estamos refiriendo muchas veces a la influenza. Y la influenza o una infección por influenza en un paciente asmático puede llegar a ser una condición grave. Lo primero es una consulta temprana, un diagnóstico adecuado, el reposo y establecer que si esa infección puntualmente llegó a descompensar o no el asma del paciente. Si llegó a descompensar, hay que establecer y generó una complicación, una descompensación leve, moderada o grave, porque el tratamiento va a ser diferente de acuerdo a la intensidad de la descompensación. También se sabe que al salir del periodo de la gripe, existen 15 días posteriores en los cuales se puede presentar una complicación por la gripe, de las cuales la más frecuente es la bronquitis por bacterias. ¿Verdad? Entonces también durante todo ese periodo hay que controlar a ese paciente. Perfecto. Bueno, súper claro todas las recomendaciones y las consultas que ustedes hicieron, súper claro, las preguntas y lo que nos contestó nuestro invitado. Doctor, parte final de nuestro programa, ¿qué recomendación le das a la gente que estuvo viendo el programa, que estuvo aprendiendo, a lo mejor son asmáticos, tienen algún problema, un familiar? ¿Qué recomendación le das? La recomendación es la de, sobre todo a los pacientes que se conocen alérgicos, asmáticos, ante la presencia de cuadros de tos, no automedicarse. Tratar de consultar temprano al médico para evitar que se generen complicaciones, y un diagnóstico temprano genera una solución mucho más fácil que un diagnóstico tardío, en donde muchas veces necesitamos mayor inversión socioeconómica por parte del paciente para poder solucionarlo. La consulta temprana, el control regular hacen a que el paciente pueda vivir tranquilo, a lo mejor no curado, pero sí bastante controlado de su problema. Perfecto. Doctor, muchas gracias por venir y por todo lo que nos enseñaste. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa
El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.